Vamos a ver entonces el análisis de la varianza de dos factores sin repetición. Entonces fíjense que tenemos alimento, ¿sí? Los tres tipos de alimento, pero tenemos también tres razas, entonces no, digamos, se cruzan una vez cada una, ¿no? Cada A con una raza distinta, cada B con una raza distinta, por lo tanto no tenemos repeticiones. Bueno, vamos a comparar análisis de varianza multifactorial, variable dependiente, peso, los factores o variables independientes, alimento y raza. Aceptar, vamos a las opciones tabulares y seleccionamos tabla de ANOVA y prueba de múltiples rangos. Vamos a las opciones gráficas y seleccionamos gráfico de medias. No vamos a tener gráfico de interacción. Si lo seleccionan les va a decir que no hay grados de libertad para graficarlo, y sí podemos ver los residuos versus número de fila para ver la distribución de los puntos. Entonces miramos acá los residuos, vemos que están por arriba y por abajo, ¿sí? O sea que podemos decir están más o menos distribuidos, que es una distribución que no tiene outliers y es aproximadamente normal. Y cuando vemos la tabla de análisis de varianza, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos el análisis de los efectos principales, que son alimento y raza, la suma de cuadrados, los grados de libertad, que son 2 porque tenemos 3 niveles, el cuadrado medio y la relación o razón F y el valor de P. El término de error son los residuos, lo que se llama residuos, ¿sí? Y entonces lo que hacemos para calcular el F es cada cuadrado medio dividido los residuos. Fíjense que F es muy chiquita, mucho menor que 1, por lo tanto P va a ser mucho mayor que 0,05 porque estamos en la zona grande, en el área grande de la campana de F, y eso ya de por sí nos indica que no hay diferencias significativas o que los factores no están influyendo significativamente sobre la ganancia en peso. Si nosotros acá nos vamos a opciones de ventana, lo que podemos ver, bueno, en este caso no tenemos, no, vamos a las opciones de análisis. Fíjense, acá si nosotros ponemos 2, interacción de orden 2, que nos detecten las interacciones, ¿qué va a pasar? Fíjense, tiene AB, calcula AB, pero no calcula F. Por eso yo les decía que el tema es que yo no puedo calcular la interacción cuando no tengo repeticiones, porque lo que estoy haciendo es usar esta suma de cuadrados debido a la interacción como término de error. Entonces ahí sí, si yo le pongo de orden 1, entonces ahí fíjense que me desaparecen las interacciones, pero con la misma, exactamente los mismos valores, ¿sí? Se convierte en residuos, que es el término de error que voy a usar para calcular el F. Si voy a, eso lo veo acá, ¿ven? En la figura se superponen totalmente los límites de confianza, por lo tanto no hay diferencia entre los factores. En este caso tengo alimento, yo puedo cambiar esto en opciones de ventana, pongo raza y ahí estoy haciendo, ¿sí? La gráfica de raza en función de peso, es exactamente lo mismo. Bien. Vamos a el test de múltiples rangos y acá vemos que con los alimentos A, B y C, ¿sí? Acá están las medias y los grupos son homogéneos, no hay diferencia significativa entre ninguno de los alimentos. Si hago en las opciones de ventana, elijo raza, veo que
tampoco tengo diferencias significativas con respecto a las razas. Entonces, este sería el único tipo de análisis que puedo hacer en este caso, a diferencia de cuando tengo repeticiones, que sí puedo detectar las interacciones, puedo graficar las interacciones, tengo más grados de libertad para que los límites de confianza se hagan más chicos y entonces pueda detectar diferencias significativas, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Imagínense que vamos a inventar. Yo tengo acá, por ejemplo, estos valores y supónganse que yo duplico este diseño, ¿no? Agarro, copio esto y lo pego acá. Que yo hiciera más experiencias y que tuviera otra serie de datos, con lo cual tendría repeticiones, ¿sí? Tendría 2 datos para cada nivel de A y nivel de B. Bien, entonces acá yo pongo, supónganse que pongo 950, 820, 730, cualquier cosa estoy poniendo, es nomás para hacer 1000, es para hacer un ejemplo. 960, 880, 990, 885, estoy inventando cualquier cosa, y 800. Bien, entonces ahora volvemos a hacer el análisis. Fíjense que cómo cambió el gráfico. Bueno, acá tengo acá me pareció un outlier, ¿sí? Que es la fila 10, que lo puedo descartar porque es uno solo, que es este valor. Porque le puse 90 y era 900, perdón. Pongo 900, le había inventado mal. Ahí está, ¿ven? Ahí está bien distribuido. Fíjense cómo cambia el panorama, si bien no se detectan todavía las diferencias, no hay diferencias significativas porque puse cualquier valor, ¿no es cierto? No encuentro diferencia, pero ven cómo empieza a notarse más diferencia entre los valores al tener ya una repetición. No como antes, que estaban totalmente superpuestos, ya hay un atisbo, digamos, de separación entre los límites de confianza. Bueno, esto es el tema de análisis de la varianza sin repetición, y la moraleja de esto es que siempre que tengan oportunidad hagan repeticiones por lo menos de uno de los puntos, porque entonces así van a tener un término de error. Perdón, acá yo puedo, si yo voy acá y pongo 2, fíjense que al tener repeticiones, entonces ya puedo detectar la interacción. ¿Se dan cuenta? O sea, antes, al no tener ninguna repetición, yo tenía que sacrificar el conocimiento de las interacciones para poder usarlo como término de error. Ahora, con este duplicado de todo los datos, de todo el diseño que yo hice, puedo detectar las interacciones. Bueno, entonces, justamente por eso les decía, la moraleja es que yo siempre que pueda hago repeticiones, aunque sea de un punto, para tener un término de error. Puedo graficar las interacciones, fíjense, al tener más datos, ¿sí? Y ahí veo, fíjense que hay una cosa interesante acá con el tema de las interacciones, ¿no? Que me está dando que habíamos dicho que cuando estos, digamos, las líneas eran prácticamente paralelas, no había interacción notable. Entonces acá, por ejemplo, entre A y B, fíjense que para ninguna de las razas hay interacción. Sin embargo, entre B y C encontramos una interacción. ¿Por qué? Porque en vez de bajar, esta línea azul sube. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para esta determinada raza existe un nivel de interacción entre alimento y raza, ¿sí? Y que cuando yo estoy con el alimento C y con la raza Angus, tengo una ganancia de peso mucho mayor que con los otros. ¿Se dan cuenta? Bien, esa es la importancia de poder detectar interacciones. Bueno, entonces
espero que esto, por supuesto, se los tengo que decir. Cuando yo voy a hacer un estudio experimental no invento los datos, ¿sí? O sea, tengo que repetir todas las experiencias. Esto fue nada más que a título de ejemplificador para ustedes, ¿eh? Así que no me hagan trampa. Listo.